Teníais que hacer estos ejercicios de la página 75. Del ejercicio 3, los apartados B y C. Había que expresar en radián estos ángulos que están medidos en grados. Entonces, por ejemplo, el apartado C, que es el que estoy marcando, el ángulo era de 200 grados. Recordad que para pasar a radianes planteábamos esta regla de 3 en la que utilizábamos la equivalencia entre grados y radianes. 180 grados son pi radianes. A partir de ahí asignábamos 200 grados y resolvíamos la regla de 3 directa. La solución la tenéis aquí, lo mismo que en el ejercicio 4 teníais que hacer los apartados B y C, la misma situación, pero en este caso nos dan el ángulo en radianes. Voy a hacer, por ejemplo, el C. Recordad que en el C hacíamos lo mismo, regla de 3 con la asignación, 180 grados pi radianes. Ahora en la columna de los radianes ponemos los 4 radianes, resolvemos la regla de 3 directa. Entonces el ángulo que busco sería 4 por 180 dividido entre pi. Esta operación la hacemos con calculadora, sale un valor decimal y de ahí la pasáis a grados y minutos. Bien, este es lo mismo, mirad, comprobad el resultado del apartado C. Me centro en el ejercicio 6. Me dice que determine las razones trigonométricas de un triángulo y me dan sus 3 lados. No me dibujaban el triángulo, pero era fundamental. Yo os lo he dibujado aquí, a la derecha. Entonces, el lado mayor sería la hipotenusa y los otros dos serían los catetos. Lo que en primer lugar el ejercicio hace es comprobar que es un triángulo rectángulo, es decir, que verifica el teorema de Pitágoras. En efecto, cuando yo hago 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, que serían los catetos, se obtiene 100, que es 10 al cuadrado, la hipotenusa. Por lo tanto, esto es una terna pitagórica, es por lo tanto esto un triángulo rectángulo y por lo tanto le podemos aplicar la definición de seno, coseno y tangente. He llamado, por ejemplo, a este ángulo de aquí A. Entonces, si llamamos a este ángulo A, entonces el seno de A será el cateto opuesto, que mide 6, entre la hipotenusa, que mide 10, aquí lo tenéis, luego simplificado. El coseno de A sería el cateto contiguo, que mide 8, entre la hipotenusa, que mide 10, 8 entre 10, y la tangente sería el cateto opuesto, que es 6, entre el cateto contiguo, que es 8, 6 entre 8. Y lo mismo para el otro ángulo agudo, que es B, sería, en este caso, el cateto opuesto a B mide 8, sería 8 entre 10, el seno. 6 entre 10 el coseno y la tangente cateto opuesto 8 entre cateto contiguo 6. En cuanto al ejercicio, ese era el ejercicio 5. En cuanto al ejercicio 6 teníais que hacer el apartado B. En ese ejercicio os daban el valor de unos ángulos y lados, no os dibujaba el triángulo, pero sí os decía que el ángulo B medía 90 grados. Entonces, a partir de aquí, he asignado en un triángulo que he dibujado las medidas. El ángulo B, por lo tanto, como es el de 90 grados, es este. El lado B que nos dice cuánto vale será el opuesto al ángulo B, por lo tanto sería esto, que correspondería a la hipotenusa. Además nos dice lo que vale uno de los catetos, que mide 12, al que llama C. El ángulo C será el opuesto. Y a los otros dos los he llamado A. A partir de aquí ya solamente nos queda resolver. En primer lugar, hallamos el lado del triángulo que nos falta, este lado A. Como es un triángulo rectángulo, se aplica el teorema de Pitágoras, siendo esta la hipotenusa, y obtenemos que el lado A, cateto A, mide 9. A partir de aquí, seno del ángulo A, pues nos vamos al ángulo A y otra vez el seno es el cateto opuesto, que es este A que lo hemos hallado, mide 9, entre la hipotenusa, 9 entre 15. El coseno de A, cateto contiguo, 12, entre la hipotenusa, 15. Tangente de A, cateto opuesto 9, entre cateto contiguo 12. Y vamos al otro ángulo agudo, C. Seno de C, cateto opuesto, que es 12, entre la hipotenusa, 15.
coseno de C, su cateto contiguo 9 entre la hipotenusa 15 y así sucesivamente todos los demás. Esto ya es muy repetitivo. Vamos al ejercicio 7. En el ejercicio 7 ya es un poco distinto, nos pide las razones inversas. Recuerdo que las razones trigonométricas son seno, coseno y tangente y que sus inversas son cosecante, secante, cotangente, y es justamente esas las que nos piden. Y nos dicen que los catetos, dice, del ángulo menor de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden esto. El triángulo no los lo dibuja, lo he dibujado yo. Si nos dicen que estos son los catetos, pues lo he dibujado, los dos catetos medirán 5 y 10. Del ángulo del que nos piden las razones es el ángulo menor. Entonces, de los dos ángulos agudos, el ángulo menor corresponderá, o sea, será el que está opuesto al cateto menor. Es decir, que si el cateto menor es lógicamente 5, el ángulo menor será el opuesto a 5. Este lo he llamado alfa. Necesitamos la hipotenusa. Para hallar la hipotenusa se aplica el teorema de Pitágoras. Aquí lo tenéis en la primera línea. 5 raíz de 5, el valor de la hipotenusa. A continuación tendríamos que hallar seno, coseno y tangente para luego hacer sus inversas. Entonces, el seno de ese ángulo alfa, aquí lo tengo hallado, sería el paso previo. Me voy a mi ángulo alfa, que es este, y para hallar el seno tengo que dividir su cateto opuesto, que es este y mide 5, entre la hipotenusa del triángulo, que la hemos hallado 5 raíz de 5, ¿vale? Cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Y cómo pasamos del seno a la cosecante? Pues que la cosecante es la inversa del seno, es decir, el denominador pasa al numerador y el numerador pasa a denominador. Se gira. Eso es hacerlo la inversa. De la misma manera habría que hallar el coseno y luego para tener la secante hacerle la inversa y habría que hacer la cotangente y, la tangente y para tener la cotangente hacerle la inversa.